así sistemático, sino tomar algunos puntos en cada capítulo. Y así como la semana pasada, el martes pasado, veíamos, ¿verdad? En el capítulo 2, verso 1 y 2, las condiciones que teníamos que tener para poder alimentarnos adecuadamente la palabra. El Sergio. En el capítulo 2, en el verso 1 de Primera de Pedro, se nos pedía que desecháramos, que nos desvistiéramos de algunas cosas, ¿verdad? Que en el fondo son pecados, que era la malicia, toda malicia, que es la maldad, ¿verdad? Que llevamos dentro y que a pesar de que somos creyentes, lamentablemente muestra su fea cara muchas veces. También dice todo engaño, y el engaño tiene que ver con el hacer trampas, el querer engañar a otro para sacar provecho personal. Esto es muy típico en el mundo, pero aquí hay una recomendación a creyentes. Entonces también estamos en ese peligro, ¿verdad?, de actuar con engaño. Los creyentes tenemos que ser transparentes, los creyentes somos hermanos, por lo tanto no debe existir aquello. La hipocresía, y esto es actuar, ¿verdad?, para fingimiento, demostrar lo que no somos, aparentar, fingir. Pablo en sus cartas, no me estoy equivocando, está diciendo que Pablo en sus cartas, ¿verdad? Por ejemplo, en Romanos dice el amor sea sin fingimiento. Es decir, existe esa dramática posibilidad que uno pueda fingir lo que es tan bonito como es el amor, ¿ya? También dice que las envidias, la envidia prácticamente uno no la ve, pero la siente, ¿ya? Y la envidia es algo que eh, tiene su propia recompensa cuando nosotros actuamos con envidia. Y es la sensación, ¿verdad?, de disgusto cuando alguien tiene más que yo o posee lo mismo que yo. Entonces, la persona siempre anda con resentimiento, con amargura, anda con una insatisfacción. Luego venían las detracciones, que es la calumnia. Hoy día, ¿verdad? Nosotros vemos en la televisión, en las noticias, cómo las personas se desprestigian y hay estos asesinatos de imagen eh, de la condición, ¿verdad?, de una persona moral, ética, financiera. La gente quiere corromper esa imagen. Y es muy fácil hacerlo. Yo recuerdo haber leído de una persona a quien difamaron, ¿ya? Y anularon, era un hermano, y le anularon su vida por una falsa calumnia. Con el tiempo se dieron cuenta que no era así, y esa persona que cometió ese pecado de calumniar fue a pedirle perdón al hermano. El hermano vivía como en un quinto piso y él le dijo, espérate, y tomó un plumón de plumas, él lo abrió y por la ventana las esparció, las plumas, y salieron volando. Le dijo, recógelas ahora. Entonces le dijo, yo te voy a perdonar, pero el daño que tú hiciste, ¿cómo se recoge? Entonces, es muy fácil, ¿verdad?, dañar y después decir, no, oye, pucha, discúlpame, no lo quise hacer, me malinterpretaron. Por eso, aquí dice que debemos desechar aquello. Muy peligroso que los creyentes seamos así y nunca vamos a poder tener un deseo por la palabra de Dios adecuado si esas cosas están en nuestra vida. Por lo tanto, con la ayuda del Señor, nosotros tenemos que desecharlas. Por eso dice, desechando esas cosas, debemos desear la palabra de Dios como niños recién nacidos, ¿ya? Nosotros sabemos cuál es el apetito que tiene un niño cuando recién nace, y no hay nada que sustituya la leche. Nosotros no podemos sustituir la palabra de Dios por otras cosas, ¿verdad? Por otros libros. Primero es la palabra de Dios. Bueno, yo quiero saltarme ahora al capítulo 2, del capítulo 2, en el verso 19 al 25, vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18 más bien. Aquí en esta sección, Pedro, sabemos que el tema es el sufrimiento. Sufrimiento de distintos grupos de personas. Por ejemplo, en el verso 13 habla de aquellos que están sometidos, ¿verdad?, a la institución civil. Los creyentes debemos ser
respetuosos civilmente hablando. Siempre tenemos que respetar las autoridades, aunque nosotros no hayamos votado por ellas. ¿Ya? La Biblia dice que el Señor es el que pone la autoridad y nosotros debemos someternos. Ahora, ¿cuál es la razón para someternos en el verso 13? Por causa del Señor. Hermanos, nosotros por causa del Señor tenemos que hacer muchas cosas, inclusive algunas que no nos gustan, pero es por causa del Señor. Bueno, aquí es la parte civil, al grupo de personas que tienen que someterse a la autoridad. Pero el segundo grupo que está sufriendo, ¿ya? Y Pablo le dice cómo deben reaccionar frente al sufrimiento, son los empleados, los criados, los siervos, los esclavos del tiempo. Verso 18. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Dicho en chileno, a los insoportables. Soportar es una contradicción a los insoportables, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pesadas, el cual no hizo en pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor tenga bien bendecirnos esta porción de su palabra. Como decía el apóstol Pedro, aquí se dirige a un grupo especial de creyentes, que eran los que estaban en las casas sirviendo, en una especie de esclavitud muy distinta a la que nosotros alguna vez conocimos en Norteamérica, por ejemplo. La verdad, en la época de la esclavitud en Norteamérica, las series, por ejemplo, Raíces se dio en algún tiempo y la gente pensó que ese era el concepto de esclavitud, pero ese era aquí, que la esclavitud romana era muy distinta. Ahora, nosotros no somos esclavos, ¿verdad? No, en un sentido físico, pero mucho de lo que Pablo les dijo, Pedro, quiero decir, les dijo a estos hermanos para soportar el sufrimiento injusto, también lo podemos aprender nosotros, ¿verdad? El sufrimiento es el tema de esta carta. Ahora, a nadie le gusta sufrir, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros evitamos el sufrimiento, pero mucho más doloroso es el sufrimiento injusto. ¿Cuál es la ecuación que uno vive en este mundo? Que si uno se porta bien, debiera irle bien, ¿no es cierto? Que si uno hace las cosas correctas, uno espera que también hay un resultado favorable para uno. Pero muchas veces la vida es injusta y a veces actuando bien, nosotros somos tratados mal. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo un creyente debe reaccionar frente al sufrimiento injusto? Y aquí voy a hacer una introducción. Pedro les dice a estos hermanos que eh, estén sumisos. Qué palabra, ¿verdad? En este tiempo la sumisión. La Biblia habla mucho de la sumisión de una esposa a su esposo. La sumisión no es inferioridad, la sumisión no es, ¿cómo decirlo?, que la persona no tenga dignidad. Hoy día el feminismo ha hablado de muchas cosas, ¿verdad? Que la mujer, etcétera. Pero no es así. La palabra de Dios nos dice que una mujer, una hermana, debe someterse al varón. Ahora, el varón tiene que estar sometido a Cristo. Cuando el marido está sometido a Cristo, yo creo que no hay ninguna dificultad que una mujer se someta a ese varón sometido a Cristo. Acá Pedro va a decir más adelante, en el capítulo 5, por ejemplo, cuando habla de los ancianos, en el verso 5 del capítulo 5, igualmente jóvenes,
está sujeto, está sumiso a los ancianos, y después agrega, y todos sumisos unos a otros. O sea, esta sumisión es algo que debe caracterizar al creyente. Como digo, esta sumisión no es que uno se sienta inferior, sino que consciente de lo que somos, por causa del Señor, nosotros tenemos que someternos. Ahora, es fácil someterse, es fácil aceptar cuando uno tiene un jefe que es bueno, cuando tiene bonito carácter, cuando ese jefe es amable. Pero ¿qué pasa con los que son mal genios, con los que tratan mal, con aquellos que, basándose en su autoridad, nos tratan mal? Quiero hacer una diferencia. Eh, no estoy hablando de que si a mí, no sé, me cobran más por la energía eléctrica de lo que yo debo pagar, que si yo estoy vulnerado en algún derecho que yo debo defender, no quiere decir que no lo tenga que hacer. Aquí se trata del sufrimiento por causa del Señor. Es decir, yo hago bien las cosas en mi trabajo y puede que aquella persona que está sobre mí no lo reconozca, me trate mal. ¿Cómo reacciono? En ese tiempo no había inspección del trabajo, no estaban los derechos humanos, ni ningún alto comisionado de derechos humanos donde alguien podría ir a acusar porque se le estaban vulnerando sus derechos. Entonces aquí Pablo nos dice, miren, hagan un estallido, Pedro, quiero decir, no dice hagan un estallido social, rebélense contra sus amos, porque ustedes no pueden ser humillados. No, lo que les dice es estar sujetos. Mire, el cristianismo nos pide algo que es contra naturaleza. Nos está pidiendo algo que no es posible que nosotros hagamos nuestras propias fuerzas. Es por el Señor, es por su Espíritu Santo que Él nos capacita para eso. Entonces, dice, y lo dice Pedro en el verso 19, porque a veces hay un sufrimiento que es por nuestra culpa, hay un sufrimiento que es por causa de nuestra boca, a veces por nuestra actitud, y después uno se victimiza, y uno dice, mire, y me tratan así, yo no hice nada, y a veces no es así. Por eso él pone inmediatamente la advertencia. Dice, en el verso 20 más bien, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Como decimos nosotros aquí, ¿qué gracia tiene que yo soporte un sufrimiento que me merezco? ¿Qué mérito tiene eso? Que yo, habiendo portado mal, no habiendo hecho las cosas como corresponde, sufro una consecuencia. No tendría por qué eh, victimizarme o decir que estoy sufriendo injustamente. Ahora, si lo soporto, es lo que tengo que hacer. Pero dice en el verso 19, ¿qué merece aprobación realmente? Si alguno, a causa de la conciencia, delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Aquí está el tema. ¿Cuántas veces ustedes, hermanos, o yo, hemos recibido tratos injustos, verdad? Y ahora a mí me llama mucho la atención que le diga, ustedes pórtense bien no solo con los buenos y afables, con los difíciles de soportar. Ahí cuesta, ¿verdad? Y fíjense que él va a ir tratando distintos temas de cómo cada uno en sus grupos sociales va a tener que reaccionar. En el capítulo 3 va a hablar de la hermana que es casada con una persona que no cree en el Señor, que no cree en la palabra. ¿Cómo debe comportarse esa hermana? ¿Cómo debe reaccionar? Entonces, nosotros tenemos un tremendo desafío en la palabra. Aquí está el cristianismo puro, no la teoría. Por eso el cristianismo nos hace diferenciar del resto en cómo vivimos. Entonces, eh, ¿qué merece aprobación delante de Dios cuando yo sufro injustamente? Lo demás no tiene mérito. El Señor lo dice también en el Sermón del Monte. Dice, ¿qué mérito tenéis si ustedes aman a los que los aman? ¿Qué mérito tienen si ustedes se comportan bien con los que se comportan bien? Si le prestan a los que le prestan. No tenemos ninguna diferencia con el inconverso, actuamos igual. Pero el creyente tiene que diferenciarse cuando llega el trato injusto. Ahora, en el verso 21,
es donde nosotros tenemos el tremendo desafío de la epístola. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Qué dice ese texto? Para el sufrimiento injusto. Entonces aquí decimos nosotros, a ver, paremos la cosa. Yo me convertí no para sufrir, yo me convertí para ser feliz, yo me convertí no para esto, pero la Biblia habla de que el cristiano tiene que sufrir, porque eso es lo que dice aquí, para esto fuisteis llamados. Mire, esta epístola nos habla de muchos llamamientos. Veamos en el capítulo 1, verso 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿A qué fuimos llamados? A la santidad. Dios nos llamó a ser santos. ¿Y qué significa santo? No significa santurrón, ¿ya? No significa que uno se haga como uno, ya conocen la palabra, ¿verdad? No, santo, apartados. Que nosotros tenemos que vivir apartados para el Señor. También en el capítulo 2 en el verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otro llamado. ¿A qué nos llamó Dios? Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes del Señor, para que prediquemos el Evangelio, para que hablemos de Él. En el capítulo 3, en el verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Somos herederos de una bendición, pero debemos comportarnos adecuadamente. Y al final, en el capítulo 5, verso 10, lo que nos espera. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nos llamó a su gloria eterna. Entonces, aquí tenemos todo un llamado a la santidad, un llamado a que hemos heredado bendición, un llamado a la luz, un llamado al sufrimiento. Pero Dios nos dice, contemplen el final. Ustedes han sido llamados a la gloria. Así que ese es el tema, ¿verdad?, que aquí está presentando. Somos llamados, dice, a lo cual fuisteis llamados. Verso 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este texto me encanta, es muy hermoso, nosotros los creyentes lo sabemos. Pero yo veo dos cosas en este texto. En primer lugar, el sacrificio de Cristo expiatorio por nosotros. Él murió por nosotros. Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció. Si ustedes no han leído la carta completa de Primera de Pedro, yo les invito a leerla y busquen cuántas veces en cada capítulo aparece esta palabra padecer. Pablo habla mucho de la muerte de Cristo, pero Pedro habla de los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos que acompañaron aquella muerte. Entonces, por un lugar, primer lugar, tenemos que Cristo padeció por nosotros, ¿verdad? Pablo cuando fue a Corinto, y les escribe después una carta, él dice, yo primeramente les anuncié el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Y eso lo repite en muchas cartas, la muerte de Cristo en nuestro lugar. Luego nos dice el verso 21, el patrón, el ejemplo que el Señor nos dejó. Y dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Un ejemplo para seguir sus pisadas.
El tema de seguir o imitar a Cristo es un tema recurrente en la palabra de Dios. La Biblia dice, sed imitadores, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, acá, en esta palabrita que dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, buscaba que la palabra ejemplo no es como nosotros muchas veces la pensamos, sino que, y me gustó porque como profesor uno la entiende, ¿ya? Y dicen que la palabra es que viene del término de la pedagogía, de la educación. Y los que somos profesores antiguos, y algunos de ustedes van a recordar que cuando fueron a la escuela, el querido profesor o profesora le escribía en la pizarra o en un cuaderno de caligrafía y abajo uno tenía que escribir siguiendo el modelo. Esa es la idea. Es como el maestro que escribe un título o escribe un titular y el alumno tiene que repetir la palabra, la frase o la letra que el maestro escribió. Ese es el ejemplo, es la copia que tenía que hacer. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? El Señor nos dejó una copia que nosotros tenemos que imitar. Ahora, yo recuerdo en mi experiencia, cuando fui alumno y también cuando lo practiqué como profesor, que uno corregía cuando las letras no quedaban correctas, porque el profesor quiere, ¿verdad?, que el ejemplo que se nos dio, uno lo siga. Y hay un trazado, y eso se va logrando con el tiempo y con el ejercicio. Entonces, a través del sufrimiento injusto, a través del padecimiento que a veces nosotros tenemos que tener, el Señor nos está enseñando que nos identifiquemos con Él y repitamos su modelo. Cuesta, ¿verdad?, aceptar el sufrimiento de por sí, pero mucho más cuando es injusto. Yo creo que a lo mejor, sin tocar ninguna susceptibilidad, un hermano o una hermana puede sentir el trato injusto de su cónyuge en algún momento. A veces uno dice, yo no merezco ese trato. A veces, ¿verdad?, un empleador trata mal a su empleado. A veces, en cualquier circunstancia, nosotros podemos tener un mal trato. ¿Cómo reaccionamos? Y uno dice que cuando uno sufre injustamente se parece a Cristo. Pero el Señor no solo nos dio un modelo, ¿verdad?, en el sentido de cómo seguirlo, sino que Pedro ratifica y profundiza y dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es decir, primero, él no escribe, por así decirlo, en la hoja de la vida, esto es lo que tienen que seguir, este es el modelo, este es el ejemplo. Pero ahora yo les trazo un camino, y es como dejar huellas, ¿ya? Personas que han ido a la montaña, o sea, sí, cuando hay nieve, y a veces van con el hijo, y ellos van con pasos más largos, van marcando, y el hijo puede ir atrás poniendo los pies en la misma marca que dejó el papá. Esa es la idea, que nosotros vamos siguiendo la huella que el Señor dejó. Y esta huella está manchada con sangre, porque el Señor nos dejó ese camino. Ahora, yo quisiera decirles honestamente, hermano, que quien ha sacado mucho provecho de esto, de lo que yo estoy leyendo, ha sido el que habla, porque uno se siente desafiado y decir cuánto yo hago de lo que el Señor me está diciendo, cuánto reacciono yo como el Señor reaccionó. Y analizada mi vida, uno puede darse cuenta que tuvo reacciones que el Señor nunca tuvo, nunca. Y vamos a ver cómo reaccionó el Señor frente al sufrimiento injusto. ¿Cómo reaccionó Él? ¿Qué no hizo? Porque más bien el Señor se caracterizó por las cosas que no hizo frente al sufrimiento injusto. Y una que sí hizo. Y nosotros hacemos todo al revés. Lo que no hizo el Señor, lo hacemos nosotros. Y aquello que Él sí hizo, nosotros lo omitimos. Ahora, como digo, no solo el Señor nos da un buen ejemplo, sino que nos dice ahora cómo reaccionar.
Y tenemos ahí algunas cosas que el Señor no hizo. El cual no hizo pecado. ¿Podemos imitar al Señor en ese sentido? Miren, yo pienso que hay cosas en las que aquí estamos hablando de imitar al Señor respecto al sufrimiento injusto. Hay cosas que yo no puedo imitar al Señor porque no estoy en esa condición de hacer lo que Él hizo. Si yo estuviera en una tempestad en un barco, y el Señor lo estuvo, yo no podría imitar al Señor calmando la tempestad, porque no es en ese sentido que el Señor me pide que lo imite, sino en el contexto acá, que lo imitemos en el contexto de cuando sufrimos injustamente. Una vez, alguien me contó que me quedó dando vuelta eso y lo relacioné ahora con esto, que una hermana le hizo ver a un hermano mayor, responsable de una asamblea, respecto de su actitud. Él se molestó y ella le dijo, pero mire que el Señor no habría actuado así. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Es que yo no soy el Señor. Yo no soy el Señor. ¿Correcta esa respuesta? Por un lado, sí, no somos el Señor. Pero ¿qué dijo el Señor? Que le imitáramos, que nos pareciéramos a Él. Así que esa es una excusa cuando dice, no, es que yo no soy el Señor. No, no lo somos. Pero el Señor quiere que nos parezcamos y nos asemejemos a Él. Entonces, el Señor no cometió pecado. En sus acciones, ahí vemos, en sus acciones, no hizo pecado, no cometió pecado, ni siquiera cuando estaba sufriendo. Luego, en sus afirmaciones, ¿verdad? No pecó en sus acciones, no hizo pecado, no pecó en sus afirmaciones. Hay una frase que está allí en Isaías 53, en el verso 7, que ustedes seguramente también conocen de memoria este texto. Angustiado él y afligido, me hubiera gustado que alguien desbloqueara su teléfono y dijera qué dice ahí, ¿no es cierto? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. ¿Acaso no es este el problema que tenemos nosotros, algunos de nosotros? Abrir demasiado la boca. Pero el Señor, con esa fortaleza en los momentos más críticos de su vida, Él no abrió su boca. Y cuando le preguntaron, cuando a Él lo cuestionaron, y Él dijo, yo públicamente he hablado al mundo, ¿por qué me preguntan a mí? Pregúntenle a los que me han escuchado. Y uno lo abofeteó, el alguacil. ¿Cómo reaccionó el Señor? Dijo, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Y uno queda admirado de la actitud del Señor. Pensemos en el gran apóstol Pablo. También está siendo enjuiciado. Y él le contesta mal al sumo sacerdote. Y uno también lo abofetea. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Qué diferencia entre el maestro y el siervo? Si bien es cierto, él después se disculpa, pero ¿cómo reaccionamos? La Biblia también dice, ¿verdad?, que en Mateo 27:13, si lo quieren leer, que Pilato interrogó al Señor y dice que el Señor no le respondió nada, de tal manera que Pilato se maravillaba mucho. Si a veces más que nuestras respuestas las que maravillan es el silencio, pero cuesta quedarse en silencio frente al sufrimiento injusto. Este texto también se lo sabe, Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta que pecado. Mientras más hablamos, más posibilidad de pecar. En las muchas palabras nos falta pecado, más el que refrena sus labios es prudente.
Y hay un texto que me anima. Yo no soy sabio, pero dice el proverbio 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. O sea, aún el que carece de entendimiento más básico cuando se queda callado, dice la Biblia, es sabio. Y pasa hasta por entendido el que se queda callado. Entonces nuestro problema frente al sufrimiento injusto es que somos muy rápidos de hablar, somos muy rápidos en reaccionar. Alguien dice así, de mecha corta, ¿ya? Yo nunca había entendido, alguna vez lo escuché muchos años, y dice, oye, este es de mecha corta. Y después entendí, ¿verdad? Que si hay un explosivo y se le pone una mecha muy larga, va a demorarse en explotar, pero si la mecha es cortita, explota inmediatamente. Yo pensaba que era del pelo, no que le dicen mechas tiesas, le dicen a uno, no, pero eran mechas cortas del explosivo. ¿Ah? Ahora, primero tenemos entonces que el Señor, en su actitud, en sus acciones, Él no cometió pecado. En sus afirmaciones no hubo engaño en su boca. Y en su actitud, y aquí es donde vamos a ver lo que Él no hizo. ¿Quién cuando le maldecían, cómo respondía? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Dicho en chileno, no pagaba con la misma moneda. No pagaba con la misma moneda. Tampoco el Señor eh, revancha, desquite, represalia. ¿Qué es lo que vemos en el mundo? Ya me las va a pagar. Espérate nomás. Pero el Señor no es así. Entonces, y la palabra maldecir es una tremenda palabra. Es una palabra muy fuerte. Pero el Señor no respondía con maldición. Y cuando padecía no estaba amenazando. Aquí mismo, en el capítulo 3, en el verso 8, no sé si más adelante podemos tomar esta parte, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. O sea, tenemos que parecernos al Señor, sino por el contrario, bendiciendo. O sea, miren, el Señor va más allá de lo que el mundo hace. Puede que una persona llegue hasta eso y diga, ya yo no voy a devolver maldición por maldición, pero no le voy a hacer bien a esa persona porque no se lo merece. ¿Y qué está diciendo aquí el escritor? No, ustedes no solo no paguen mal por mal ni maldición por maldición, al contrario, tienen que bendecir. Y uno dice, Señor, que yo no soy capaz de eso. Y no somos capaces, humanamente hablando. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Que nosotros tenemos que amar a quién? A los enemigos. Y que tenemos que caminar la segunda milla. Antes a las personas en ese tiempo se les podía obligar a llevar carga por una milla. Un romano podía ver a alguien y obligarlo, a un judío, que lleve por una milla. Y estaba cumpliendo. Pero el Señor dice, no andes una milla, anda con él dos. Da más. Y eso no es humano. Eso humanamente nosotros no lo podemos hacer. Mira, hermanos, cuando nosotros actuamos pagando mal por mal y bien con bien, nosotros estamos actuando en un nivel humano, pagando con la misma moneda. Pero cuando estamos en un nivel infernal, a un nivel satánico, es cuando yo pago con mal el bien que me hicieron. Eso es nivel satánico, eso es diabólico. Y los creyentes no se puede dar ni este nivel, ni tampoco el humano. ¿Cuál es el nivel divino de actuación? Que nosotros paguemos con bien el mal. ¿Quién lo hizo? El Señor. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Qué habría pasado si el Señor responde como se merecen esa gente?
¿Qué pasa si el Señor responde con maldición, con juicio del cielo, envía la ayuda divina para que lo salven? Nosotros no habríamos sido salvos. Pero ahí está el tremendo desafío que nos pone la palabra. Hay un proverbio, el proverbio 24, verso 29. Dice, no digas, como me hizo, así le haré. No digas. En el mundo yo lo escucho, en mis colegas, en muchas personas. Ya me las va a pagar, ya va a ver. No lo dicen en voz alta. El creyente no puede tener este tipo de sentimientos. El creyente, y si los tuviéramos, tenemos que llevarlo a la cruz. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y nos erradique ese pensamiento. ¿Qué hacía el Señor? Ya vimos lo que no hacía. Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién le ponía su causa? Al Señor, a su Padre. El único que juzga justamente es el Señor. En el capítulo 4, en el verso 19, Pedro dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, somos desafiados a hacer mucho más de lo que nosotros creíamos. Este es cristianismo. Esta es la diferencia entre el cristianismo y la religión. El Señor nos da el poder por medio de su Espíritu Santo. Ahora, dice que Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dicen los que saben que cuando el Señor dijo esa expresión, la repitió muchas veces. O sea, cuando le pusieron el clavo en una mano derecha, Él estaba diciendo, Padre, perdónalos. Cuando fue en la mano izquierda, Padre, perdónalos. Cuando fue en sus pies, Padre, perdónalos. Es difícil orar cuando se sufre. Es difícil pedir perdón cuando uno está sufriendo. Pero aquí está el ejemplo sin igual del Señor Jesús. Nosotros nos presenta a Él como ejemplo. Para esto fuisteis llamados, para que sigamos sus pisadas. Está señalada en la pisada, está señalado el camino y dice que Él llevó el mismo, llevó nuestros pecados sobre el madero. El sufrimiento es personal, Él sufrió. Ahora debo decir que aquí dice madero, no dice cruz. Y en dos ocasiones en el libro de los Hechos también dice madero. Y Gálatas también habla de madero. ¿Ya? Y pienso que ellos tienen en mente, ¿verdad? Allí en Deuteronomio, donde dice que es maldito de parte de Dios todo el que es colgado en un madero. Están refiriéndose sí a la cruz. Hay versiones que dicen árbol, el árbol de la cruz. Inclusive hay unos himnos que dicen el árbol, ¿ya? Pero es el madero. A esto se sometió el Señor. Maldito todo ese, por Dios, maldito de Dios, todo es el que es colgado en un madero. Fue hecho maldición. Mire, la Biblia dice que el Señor fue hecho pecado, el Señor fue hecho maldición por causa de nosotros. Ahora, si Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros así, ¿no estamos dispuestos a sufrir un poquito nosotros también por Él? Porque Él nos dejó el ejemplo. Padeció, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, es un sacrificio personal, Él mismo, es un sacrificio vicario, sustitutivo. Es decir, Él se identificó de tal manera con nosotros que Él sufrió por nuestros pecados. Mire, la Biblia dice, no hay pecado en Él, no cometió pecado, Él es puro, pero fue cargado de nuestros pecados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahora,
Es un sufrimiento curativo, sanador, porque dice, por cuya herida fuisteis sanados. Es un sacrificio reconciliador, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces tenemos todo, casi el evangelio en esta frase. En Él hay perdón, en Él hay reconciliación, Él murió por nuestros pecados. Entonces, no es solamente que los siervos, los empleados, sufren injustamente. Esta enseñanza es para nosotros, es para todos nosotros. Entonces, hermanos, cuando ustedes y yo sintamos que estamos siendo tratados injustamente, comparemos nuestro sufrimiento con el del Señor, que ahí sí que hubo un sufrimiento injusto, y vamos a darnos cuenta que nosotros no sufrimos nada en realidad. Y aunque lo sufriéramos y fuera grande, el Señor se compadece. Eh, Estoy pensando en Isaías 53, donde el escritor dice que el Señor es varón de dolores, experimentado en quebranto. Me encanta una versión que dice, y que sabe de sufrimientos. Algunas personas le dicen a uno, usted supiera lo que sufro, si usted supiera mi dolor, pero hay alguien que sí sabe. No hay dolor, no hay angustia ni sufrimiento que el Señor no haya pasado. No recuerdo en este momento, si después alguien, una vez que terminemos, se sabe la cita y me la puede decir. Dice en el Antiguo Testamento respecto de Dios, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Es como el padre, ¿verdad? Cuando uno ve a sus hijos y los hijos sufren o tienen un problema, uno también sufre, uno también se angustia. Así es Dios. Con toda angustia de ellos, Él también fue angustiado. Hermanos, dejo la palabra de Dios para cada uno de nosotros, que tenemos un hermoso ejemplo. Tenemos ahí, en síntesis, la vida cristiana. ¿Y qué es la vida cristiana? Es seguir el ejemplo de Cristo. En Juan, y termino con este verso, en Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el verso 6, dice así, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si yo digo que soy cristiano, debo andar como anduvo Cristo. Si no, van a decir que no somos cristianos. Que el Señor tenga a bien bendecirnos su palabra.